Bien, hermanos, pues vamos a tomar nuestras Biblias para continuar con esta serie, 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Estamos con el profeta Amós, a quien hemos llamado el pastor profeta. Y hoy vamos a entrar al capítulo 6, hablando de la falsa seguridad. Amós capítulo 6, versículos del 1 al 14, todo el capítulo. Gracias. Amós capítulo 6. Vamos a dar lectura alternadamente. Inicio yo en el 1, alternamos, nos unimos en el versículo 14. Dice la palabra del Señor: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad la calle y mirad, y allí la reclama. Se recordad lo que dijeron, que si son aquellos reinos mejores que Israel, y se esquecieron de la gloria vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque hemos podido alabarte y glorificarte. Pero también, Señor, gracias porque nos das este privilegio de poder disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Dios. Permítenos, Señor, estar atentos a lo que tú quieres hablarnos hoy y que nuestras vidas sean confrontadas por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El profeta Amós fue enviado por Dios a profetizar al reino del norte de Israel en un tiempo de gran prosperidad económica. Era una nación floreciente, con influencia política, riquezas materiales, culto religioso, pero era una nación moral y espiritualmente en bancarrota. Por fuera parecían tenerlo todo, pero por dentro estaban huecos y vanos.
Y Amós levanta su voz como una trompeta de juicio, advirtiéndoles sobre la falsa seguridad que habían desarrollado. Y aunque el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad, también es un recordatorio de que Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Hoy, esa trompeta que resonó en los días de Amós, resuena también para nosotros, que podemos caer en el mismo error. Podemos sentirnos seguros porque las cosas parecen estar bien. Podemos desarrollar esa falsa seguridad por la apariencia religiosa o por las bendiciones materiales. Pero en este capítulo Amós nos habla directamente en contra de esa falsa seguridad. El hecho de que aparentemente todo esté bien no significa que así es. No siempre la prosperidad económica viene de Dios. No siempre los tiempos de bonanza significan que estamos bien con Dios. Esa es la advertencia que nos da el profeta Amós. En primer lugar, tenemos la confianza del pueblo de Israel en su propia grandeza. En los primeros 3 versículos, Amós habla directamente al pueblo y les dice con una expresión muy fuerte, que el versículo 1 inicia con la palabra hay. Y aquí no voy a dar clase de ortografía, pero hay sin H y con Y, ¿sí? Y esa expresión hay, 2 letras. Es una expresión de lamento, es una expresión de tristeza, pero es una expresión que en la literatura profética implica una advertencia, implica un juicio. La expresión ay es de lamento por lo que está por suceder sobre el pueblo de Israel. Y con esa expresión inicia Amós este sermón. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Ahora, es interesante esto, porque Amós está predicando al reino del norte, y el reino del norte, la capital es Samaria. Pero al decir este sermón, incluye a Sión, que Sión es el monte donde está la ciudad de Jerusalén, que es la capital del reino del sur. Que en este momento de la historia, el reino del sur todavía goza de la bendición de Dios. La advertencia en este punto de la historia solo está sobre el reino del norte, sobre Israel. Aunque unos años después, esa misma advertencia también se dará al reino del sur. Aquí, Amós está incluyendo a los líderes de Judá y a los líderes de Israel. Están cómodos, están tranquilos, están confiados en su estatus. Los líderes de Judá están seguros o se sienten seguros porque están en Sión, la ciudad del gran rey, la ciudad donde está el templo de Dios y la que según ellos nunca será destruida. Los líderes de Israel están confiados en Samaria, una ciudad estratégicamente posicionada, en la que ellos también se sentían imbatibles. Una ciudad rica, amurallada, en la que ellos se sentían intocables. El pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur, se sienten invencibles. Están convencidos de que nada les puede pasar y de que van a vivir para siempre en ese pequeño país al lado del mar Mediterráneo. Pero Amós sabe que no es así.
Y por eso menciona 3 ciudades, ahí en el versículo 2. 3 ciudades que van a ser conquistadas también por Asiria. Y les dice al pueblo de Israel: comparen su situación con otras ciudades poderosas. Miren a Calne, miren a Amad, miren a Gat. Porque el pueblo de Israel decía: nosotros estamos mejor que ellos. Y Amós les dice: no. Las 2 primeras ciudades, Calne y Amad, eran 2 ciudades ubicadas más o menos a 180, 200 kilómetros al norte de Damasco, la capital de Siria. Una cayó en el 738 y la otra en el 720 antes de Cristo, en manos de Asiria. La ciudad de Gat es famosa en la Biblia. Era una de las 5 ciudades filisteas. De ahí de Gat era aquel gigante Goliat al que enfrentó David. Esta ciudad de Gat cayó en el 711 antes de Cristo. Y lo importante aquí no son las fechas, lo importante es el hecho de que ninguna de esas 3 ciudades grandes, ciudades poderosas, pudieron resistir las fuerzas armadas de Asiria. Y Amós les dice a los samaritanos que tan seguros se sienten en su ciudad fortificada y que pensaban que nunca la calamidad se les acercaría. Amós les reprocha su falta de justicia, su falta de responsabilidad para con Dios. El pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Dios les había dado una ley que ellos debían cumplir. Y al no cumplirla, las advertencias estaban dadas. Sin embargo, el pueblo de Israel se encontraba en una situación aparentemente buena. Vivían en una bonanza, en una prosperidad económica, en una prosperidad militar. ¿Y sabe qué? El dinero, la fuerza, la seguridad provoca esa falsa idea de que todo está bien, de que aquí no va a pasar nada. Tal vez hasta nosotros mismos hemos llegado a pensar: tengo una casa, tengo un carro, tengo dinero ahorrado, ¿qué pueda pasarme? Como diría aquel hombre a que Jesús señala en una de sus parábolas: tengo todo, ya no tengo dónde guardar lo que cosecho. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a derribar mis graneros y voy a construir unos más grandes, y entonces voy a decirle a mi alma: alma, come, bebe y disfruta. Dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así estaba el pueblo de Israel. Muchas veces así estamos nosotros. A mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder. No tengo nada de qué preocuparme, tengo todo bajo control. Pero Dios nos dice que esto no es garantía de bendición. No se puede vivir confiado en los logros humanos o en las bendiciones pasadas. No podemos poner nuestra confianza en lo que el Señor nos ha permitido tener. Los israelitas no daban lugar a la idea del juicio. Se burlaban de la predicación de Amós. Le decían: eso no es para nosotros. Aquí no aplica el juicio de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros estamos bien. Sin embargo, la Escritura dice que es necesario que el juicio de Dios empiece
por su propia casa. Hoy podemos pensar, estoy en una buena iglesia, tengo años de ser creyente, Dios me ha bendecido económicamente, no me puede pasar nada, pero cuidado, alerta. Nuestra seguridad no puede estar en nuestra posición ni en nuestra historia. Lo único que nos puede guardar del juicio es vivir una vida de obediencia al Señor. Así que Amós señala directamente al pueblo de Israel y les invita a que analicen su condición, que vean su situación. Están confiados en su propia grandeza, pero Dios es más grande y Dios ha determinado juicio sobre la nación de Israel. La segunda consideración que vemos a raíz de este juicio que Dios está determinando es debido a que el pueblo está disfrutando de placeres sin aflicción por el pecado. Ahorita en la escuela dominical veíamos algo sobre eso, sobre el lamento que debe haber en el corazón del cristiano cuando hay pecado. El pueblo de Israel no se lamentaba de su pecado. El pueblo de Israel disfrutaba la vida sin pensar que estaban desobedeciendo al Señor. Los versículos del 4 al 7 nos pintan un retrato de lujo, comodidad, entretenimiento. Duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño. ¿Sí? Les gustaba la vida buena. Ahora déjeme decirle algo. No hay nada de malo en disfrutar las bendiciones que Dios nos da. No hay nada de malo, de verdad. El problema es que todo eso, todas esas bendiciones al pueblo de Israel lo habían hecho insensible a la voz de Dios. Estaban disfrutando de la vida sin analizar su propia vida. Dice el Señor, no se afligen por el pecado. Amós no puede ocultar su enojo al ver a los que tomaban vino en grandes copas mientras sus compatriotas morían de hambre. Los ricos se hacían más ricos, los pobres más pobres. Los poderosos oprimían a los débiles. Y no les importaba que los pobres estuvieran muriendo de hambre a las puertas de sus palacios. Ellos seguían disfrutando de la vida buena. Esos versículos son una descripción gráfica de la vida lujosa de la alta sociedad, tanto de Jerusalén como de Samaria. A la gente de la alta sociedad no le importaba lo que pasaba en las familias de sus vecinos. Incluso no les importaba lo que pasaba con sus propios familiares. Podían ser afectados por una enfermedad grave, por fracasos en el matrimonio, por la rebeldía de sus propios hijos o por la quiebra de sus negocios. Pero esta clase de gente vivía su vida de manera egoísta, sin preocuparse por nadie, excepto por ellos mismos. Y eso es lo que Amós está señalando. Mientras ellos disfrutaban comiendo, bebiendo, durmiendo, cantando, celebrando, el país se desmoronaba espiritualmente y a ellos no les importaba. Vivían como si no pasara nada. Así que Amós señala que hay un único destino para esa sociedad tan corrompida.
El versículo 7 dice: por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Fíjense, esos que disfrutaban y que no les importaba lo que les pasaba a los demás, esos líderes que se hacían más poderosos y más ricos a expensas del pueblo, Amós les dice: ustedes van a ser los primeros en la fila para la cautividad. Ya le he comentado anteriormente lo malvados que eran los asirios, lo crueles que podían llegar a ser para arrastrar a las personas hacia el cautiverio. Y Amós les dice a estos líderes: ustedes van a estar en la fila, van a ser los primeros que van a ir a la cautividad. Empleando un lenguaje fuerte, el profeta les dice que el mismo Dios ha jurado la destrucción de un pueblo tan ciego al sufrimiento de sus prójimos. La semana pasada decíamos que el pueblo de Israel confiaba en ese Jehová de los ejércitos. Y Amós les dice puntualmente que ese Dios, en lugar de defender a Samaria, va a permitir que Asiria los invada. Dios va a entregar la ciudad en las manos del enemigo. Y los que viven en la ciudad van a ser llevados cautivos. Amós apunta directamente contra esta clase dominante, contra los ricos en Samaria, que se la pasan disfrutando de sus bienes. Y Dios les dice: ya no van a poder disfrutarlos, porque van a ser cautivos. Hoy necesitamos reflexionar con honestidad. ¿Cuánto nos duele el pecado? ¿Realmente nos conmueve ver a otros alejados de Dios? ¿Realmente nos duele ver a los que están sufriendo? Y no solamente los pobres sufren. Tenemos que tener ojos y oídos abiertos, corazones llenos de compasión para con todos, si en verdad somos cristianos. Realmente nos mueve el quebrantamiento de las familias, ver a las personas que están desmoronándose espiritualmente nos provoca dolor. El Señor Jesús nos llama a ser como Él, que cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con pasión por ver la condición en que está nuestra sociedad? Hoy en día nuestra sociedad está corrompida y sin embargo pareciera que nosotros estamos adormecidos en esta comodidad espiritual. Estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Estamos contentos con venir al culto una vez a la semana. Pero la palabra de Dios nos demanda que despertemos de ese letargo y clamemos a Dios a favor de nuestro país, a favor de nuestros conciudadanos que se están perdiendo, que están sufriendo. Este es un llamado de alerta para nosotros, a dejar de disfrutar sin sentir dolor por lo que está pasando a nuestro alrededor. La tercera consideración que encontramos en este pasaje es el juicio inminente de Dios. Después de hablar acerca del pueblo que confiaba en su propia seguridad y después de señalar cómo este pueblo
disfruta de los placeres sin pensar en los demás. Amós insiste en que el juicio de Dios es inminente. Ya estaba por ahí la frase en el versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo. ¿Qué significa esto? Esa es una forma de decir que Dios está hablando en serio, que Dios está decidido a hacer lo que está anunciando. El juicio es inminente. La falsa seguridad que el pueblo de Israel ha desarrollado será destruida. Los versículos del 9 y 10 dicen que las casas serán destruidas. Las casas hermosas serán derribadas. Lo que para el pueblo de Israel representaba un orgullo, ahora serán humillados. Viene el juicio de Dios. Viene una hambruna, una calamidad que acompañará el sitio de la ciudad. Y debido a esa situación militar, los habitantes no tendrán otra cosa que hacer, otra actividad que hacer, que sacar los cadáveres. Ahí está en el versículo 10. Irán cada uno a tomar los huesos de las casas para sacarlos. Y dirá uno al otro, ¿hay alguno contigo? Y dirá no. Y como si Amós dijera que las personas iban a responder, no, por causa de Jehová. No hay otro ya aquí, ya no quedó nadie. Amós interrumpe la respuesta y dice, calla, no digas el nombre de Jehová. Advirtiéndole al pueblo, sí había sido Jehová el que había determinado el juicio, pero que el pueblo debía tener cuidado de no tomar el nombre de Jehová en vano. Aunque es Dios el que ha determinado el juicio sobre el pueblo de Israel, el profeta los confronta con esta realidad. Realmente, los únicos culpables son ellos mismos. Debemos tener cuidado nosotros de no culpar a Dios de las calamidades que llegan a nuestra vida, porque somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Luego en el versículo 13 retoma el asunto de la presunción militar. Este pueblo de Israel, este pueblo de Samaria, que se ufanaban de su poderío militar. Ellos habían recuperado bajo el liderazgo de Jeroboam II las ciudades, el territorio que David había conquistado. Es lo que dice ahí en el versículo 13. Ustedes se alegran porque han recuperado Carnaim con su propia fuerza. Se alegran por nada, dice Amós. Ellos estaban contentos de que el territorio que habían perdido, ahora con Jeroboam II lo habían recuperado. Otra vez eran una nación grande. Bueno, nosotros tenemos en la historia ese recuerdo de mal sabor de boca, ¿no? ¿Se imagina que México recuperara lo que la historia dice que era de México? Lo que era aquí de todo el estado de Texas, lo que era Colorado, amarillo, Texas, todo el estado de Texas, Colorado, más allá arriba, California, toda esa parte así que los mapas de 1800 dicen que era de nosotros. ¿Se imagina que México lo recuperara otra vez? El pueblo de Israel se sentía contento de que habían ensanchado su territorio. Y Amós les dice, se alegran por nada. No sirve de nada. Porque aunque han conquistado esas ciudades, realmente todo el territorio va a caer en manos de Asiria. El juicio es inminente.
De una manera muy interesante, Amós les dice que se jactaban de sus logros militares, de sus conquistas, de sus habilidades, al grado de que decían: con nuestra propia fuerza lo hemos logrado. Pero no, Dios es más fuerte y Dios ha determinado juicio. Jehová les dice en el versículo 14: levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá. El Dios grande, el Dios fuerte, levantará una nación poderosa que les va a quitar todo. Ellos estaban alegres de que con su rey Jeroboam II habían conquistado otra vez el territorio, pero Amós les dice: una nación poderosa les va a quitar todo. Ahí dice el versículo 14 al final: desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Hamat estaba al norte, el arroyo de Arabá al sur. Y eso se cumplió al pie de la letra, primero con la invasión de Asiria y posteriormente con la invasión de los ejércitos babilónicos. Hoy también hay muchos que creen que nada les va a pasar porque han logrado cosas, porque tienen influencia, porque tienen contactos o porque llevan tiempo en la fe. Dios no va a permitir que nos pase nada malo, pero la palabra de Dios nos advierte que sin una vida de humildad, obediencia y arrepentimiento, Dios mismo se puede volver contra nosotros para disciplinarnos y corregirnos. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que por el hecho de asistir a la iglesia, nada nos puede suceder. Caemos en lo que yo he llamado alguna vez el fetichismo cristiano. Traemos amuletos. Creemos que por traer la Biblia en el tablero del carro ya no vamos a chocar. O que por traer versículos ahí pegados no nos va a parar el tránsito. O que por decir amén, gloria a Dios, ya no nos vamos a enfermar de nada. Pero no es así. Tampoco estoy diciendo que todas las aflicciones y sufrimientos son por causa del pecado. Tampoco. Sin embargo, esta es una llamada de atención. Esta es una llamada de alerta. No es para que vivamos con miedo. No es para que vivamos con terror de que Dios nos va a castigar si hacemos algo indebido. Es para que despertemos del engaño de la falsa seguridad. Nuestra confianza no está puesta en el nombre de esta iglesia. Nuestra confianza no puede estar puesta en los años que tenemos de caminar con el Señor. Nuestra confianza no puede estar puesta en las bendiciones materiales. La única seguridad verdadera está en Cristo Jesús. Nuestra única fuente de seguridad es Jesucristo. En la vida de la fe, en la vida del caminar cristiano, la verdadera salvación se hace evidente en la medida en que nos arrepentimos continuamente y obedecemos al Señor cada día. Algunos han generado la falsa idea de que una vez que aceptamos a Cristo, ahora podemos vivir como se nos dé la gana. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Esa es la llamada de atención de Amós para el pueblo de Israel. No pueden confiar en que son el pueblo de Dios, en que tienen una ciudad fortificada, en que tienen bendiciones económicas y materiales. La confianza debe estar puesta en Dios.
Pero ese Dios solo actúa a favor de aquellos que viven conforme a su voluntad. Y esa es la llamada de atención para nosotros. Hoy Dios nos llama a despertar, a afligirnos por el pecado, a vivir con discernimiento espiritual. Claro, tengo que empezar por decir, si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, esto no es para ti. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, lo que tú necesitas es reconocer al Señor como tu Salvador personal. Si tú aún no tienes a Cristo en tu vida, necesitas a ese Salvador que es Cristo el Señor. Pero, si tú dices que ya tienes a Cristo en tu corazón, esta pregunta es para ti. ¿Estás tan cómodo con el mundo que te has alejado de Dios? ¿Estás tan cómodo con lo que tienes a tu alrededor que no te importa tu relación con Dios? Esta es una llamada de alerta para que te pongas a cuentas con el Señor. ¿Estás ocupado en muchas cosas que no buscas al Señor? ¿Estás tan ocupado con tu vida cotidiana que no tienes tiempo para pasar unos minutos con el Señor? Esta es una llamada de alerta para que pongas tus prioridades en orden y puedas vivir en comunión con el Señor. La pregunta final es, ¿habrá algo en nuestra vida que necesitamos entregarle hoy al Señor? El pueblo de Israel, los que vivían en Samaria, estaban confiados en la seguridad material, en la seguridad militar, en un título que tenían por ser el pueblo de Dios. Pero Amós les dice puntualmente, si no se arrepienten de sus pecados, el juicio está a la vuelta. Y llegó el juicio, porque Israel no se arrepintió. Hoy el llamado para nosotros es el mismo. No confíes en esa falsa seguridad que te da el bienestar aparente. Mejor pon tu confianza en el Señor. Ponte a cuentas con Dios y vive una vida que realmente le glorifique a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por mostrarnos en el pueblo de Israel esta advertencia tan puntual para nosotros. Mi Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Mi Dios, quiero pedirte en esta hora, si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, hazle entender que necesita a ese Salvador. Que el juicio final se acerca. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida pasará una eternidad en el tormento, en el castigo. Quebranta corazones, Señor, y permite que aquellos que aún no te conocen sean salvos por tu gracia y puedan llegar a conocer a Cristo y así darte la gloria. Pero, Señor, de una manera especial te pido por nosotros, los que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de esa falsa seguridad. Ayúdanos a dejar a un lado lo que nos hace sentirnos confiados, lo que nos hace estar ciegos al pecado.
Señor, que si como hijos tuyos hemos desarrollado esa falsa seguridad y hemos tolerado el pecado en nuestra vida, despiértanos, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo y que podamos vivir una vida en santidad, una vida que te agrade solo a ti. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. A ti no podemos ocultarte nada. Obra en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si hemos desarrollado una falsa seguridad en lo que parece estar bien, que podamos ponernos a cuentas con el Señor para vivir de verdad para su gloria.